Bienvenidos a un nuevo del canal, yo soy Ronister Gamer y en esta ocasión estamos jugando Universal Truck Simulator. Para este video tenemos este Volvo, el cual ya lo han visto antes, donde hicimos su prueba en su forma original, que viene en el juego para que vean si les convence o no adquirirlo. Y ahora lo que vamos a hacer es probar su base modificada. Ya le hemos puesto lo que más nos permite el juego, por lo tanto vamos a proceder a ver con qué lo armamos. Ya estamos en las partes y lo que podemos ver aquí es que en el motor sigue el mismo que traía, ya que es actualmente el más grande que hay en el juego. Es un Volvo de 16.1 litros, 6 cilindros, por lo tanto debe ser un motor en línea de 650 HP de potencia y 3150 Nm de torque. Es un motor bastante grande, bastante choncho. Y en transmisión escogimos esta de 18 cambios. Anteriormente teníamos la de 13. ¿Qué es lo que vemos de diferencia? El diferencial, la de 13 nos da un poquito más de ganancia en torque que en potencia, que en velocidad a la salida, ya que es una relación un poco más grande, no es demasiado la verdad. Pero la ventaja de la de 18 es que nuestro primer cambio es más fuerte que la de 13. Por lo tanto tenemos la ventaja de que podremos arrastrar más peso que con la anterior. También tenemos otra ventaja, la cual es que al tener más número de marchas, la pérdida de potencia y torque entre cada cambio va a ser menor a que la anterior. Por lo tanto nos va a permitir tener aceleraciones mayores que la de 13 cambios. En el turbo tenemos este turbo que es el más caro que hay por aquí, el cual tiene una mayor ganancia de potencia, un tiempo de respuesta mayor y la vida de este componente pues también se ve incrementada. Hemos comprado el mejor refrigerador para que nos dure más nuestro motor y hemos puesto los mejores frenos para que pues no andemos dando sustos, ¿no? Con eso de que no se quiere parar el camión. Ahora sí, y lo último que le puse, pues un claxon bien fachero, ¿no? Vamos a proceder a escucharlo. Escuchen esto nada más. Ahora sí, ya que lo escucharon, recuerden darle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos siga favoreciendo y nos haga seguir llegando a cada vez más personas, para que esta comunidad siga creciendo cada vez más y más. De la misma manera, déjame un comentario en la parte de abajo si quieres algo en especial sobre este videojuego o algún otro. También recuerda darte una vuelta por mis demás redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción del video, o búscame en cada una de ellas como Ronister GM. También, si quieres algo más directo, manda un mensaje por Instagram o por Facebook. Por ahí te estaré respondiendo. Y también, pues comparte el video con uno de tus amigos para que le digas, mira compa, guáchate este video, está fachero, ¿a poco no? Otra cosita que les quiero mostrar es que ya tenemos más camiones, por si eres nuevo en el canal. Te voy a mostrar qué otros camiones hemos probado por aquí, los cuales ahí se alcanzan a ver 3 de sus toldos, pero son 5 camiones. Está ese Peterbilt, ese Mack, ese Mercedes, el rojito no me acuerdo qué es, y ese Kenworth. Bueno, ya tenemos su configuración original, la cual es la original del juego, para que veas si te convence o no adquirirlo. También su versión modificada, es decir, le hemos metido lo más chocho posible para que veas qué tanto se desempeña. Y también hemos puesto su configuración de la vida real, es decir, cómo lo vas a encontrar tú en tu centro de venta más cercano de tu casa. Ahora vámonos para acá y vamos a escoger un viaje para poder comenzar. Muy bien, ya estamos en el área en donde vamos a hacer la prueba. Estamos cargando 25 toneladas, no es mucho peso, pero es lo suficiente como para probar el camión, ya que estamos en una de las vías donde podemos hacer mucho más dinero y además estamos un poquito de subida. Por lo tanto, también podríamos considerar que si el camino nos favorece, podríamos alcanzar velocidades o aceleraciones mayores a las que verán en este video. En este caso, pues les comento, como ya lo han visto en varios videos y si eres nuevo, pues tú estarás viendo un cronómetro en la pantalla en donde verás de forma exacta cuánto tiempo nos tardamos en alcanzar los 100 km por hora. Yo tengo uno en la mía, más o menos haré el cálculo de los segundos que tardemos en alcanzar. Después de eso, vamos a ver qué velocidad es la que alcanzamos y cuánto combustible nos gastó para finalizar el recorrido, ¿no? Voy a esperar más o menos, voy a contarle 10, 9, enganchado a la cuarta marcha para comenzar desde ahí y nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos a acelerar. Ya vamos en quinta marcha y vamos alcanzando los 30 km por hora. Sexta marcha, séptima, vamos 10 segundos y vamos a 40 km por hora. Vamos a hacer décima marcha y vamos a alcanzar aproximadamente los 50 aquí. Hicimos cambio, onceava marcha, doceava marcha, vamos 25 segundos y vamos 67 km por hora.
Ya alcanzamos los 70 km por hora. Vamos a hacer un cambio más. Vamos a la marcha número 13 y vamos 35 segundos y vamos a alcanzar los 80 km por hora. Ya vamos próximos a los 90. Vamos a ver. 90 km por hora. Vamos a hacer un cambio más hacia arriba. Marcha número 14 y vamos alrededor de 50 segundos. Nos quedan 3 kilómetros para alcanzar los 100 kilómetros por hora. Nos tardamos 55 segundos. Fue 55 segundos lo que tardamos en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, podemos considerar que se mejoró demasiado la aceleración del camión. Ahora vamos a ver en qué marcha alcanzamos a alcanzar vaya redundancia de palabras, logramos alcanzar la velocidad máxima del vehículo. Ya vamos a la marcha número 15. Ay, le pegué al carro de enfrente. La marcha número 16 y vamos ya próximos a los... No pegues, no choques, que vas a perder velocidad. No choques, ¿no? Como si el camión se fuera manejando solo. Vamos a ver, vamos a adelantar por la derecha para ver si nos podemos colar entre estos dos. Y ya vamos a llegar más o menos a los 120 km por hora. 117, 118, 119, 120. Marcha número 15. Vamos a aventarle la 16. A ver si no nos pide un retroceso ahorita en esta pequeña subida que hay por aquí. Vamos a ver qué tal va. Velocidad número 16. Cambio número 16 y velocidad ya comenzó a descender muy lentamente. Vamos a hacer un retroceso. Podemos ver que se alcanza a forzar demasiado, pero disminuyó la velocidad con la que estamos perdiendo. Cambio más ascendente. 126 km por hora, 127, 131. Aquí nos está favoreciendo el camino ya que hay una pequeña inclinación por aquí. Vamos a guardar el recorrido para que no haya fallas por si chocamos, ya que voy a intentar adelantar esos carros a ver si no le doy contra la orilla. Y ya alcanzamos los 144 km por hora en el cambio número 16. El 17 ya no va tan forzado. Y pues todavía le puedo meter uno más, que es el 18. Y aquí podría aprovechar para decir que pues vamos a una velocidad muy alta y pues no vamos a ir gastando tanto combustible. Ahora vamos a ver cuánto fue lo que logramos gastar en estos acelerones que le pusimos. Recuerden que si quieren gastar menos, pues hay que bajarle un poquito más a la pata, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar en la gasolinera. Muy bien, ya estamos en la estación de servicio y podemos ver que nos gastamos un total de 57 litros en alrededor de 91 kilómetros. Por lo tanto, nuestro rendimiento sería de 1.6 kilómetros por cada litro. Es decir, bajamos, mejor dicho, nuestro consumo de combustible anterior con la configuración original. Pero esto es más que nada porque lo íbamos trabando más, ¿no? Por lo mismo de que tenemos menos pérdida de potencia entre cada cambio, pues tenemos esa posibilidad de que se nos pasen un poquito más las revoluciones en nuestro manejo, ¿no? Pero esto se puede arreglar básicamente pues configurando tu forma de manejar, ¿no? Es decir, puedes hacer los cambios a menores revoluciones y podremos aumentar este rendimiento que teníamos antes, ¿no? Me pareció muy buena configuración ya que nos ayudó bastante a no perder vuelo, pero pues sí, lo malo es que hay que cuidar más nuestro manejo, ¿no? Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Y recuerda, coméntame en la parte de abajo qué te gustó, qué no te gustó de este camión y por qué lo comprarías o por qué no. Date una vuelta por mis demás redes sociales y deja tu like para que cada vez sigamos llegando a más personas. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.